nebulización, o sea, viene de una nube. Y eso ustedes visualmente lo van a ver que se forma. Entonces, para que hagan la correlación en que el oxígeno no se ve, se siente, ¿ya? Para que se acuerden, y la nebulización se ve, ¿ya? Ustedes van a ver una nube que se forma, para que no confundan los procedimientos, ¿ya? Ahora, vamos a empezar primero por oxigenoterapia, ¿ya? ¿Qué es la oxigenoterapia? ¿Para qué se ocupa? ¿Cuál es la finalidad? ¿Dónde va la saturación? ¿Ya? ¿Qué es lo que yo estoy entregando en la oxigenoterapia? Oxígeno. Ya. ¿Cuánto está el oxígeno ambiental? ¿A qué porcentaje nosotros de oxígeno respiramos? 21%. Al 21%. ¿Ya? Entonces, los dispositivos de oxigenoterapia siempre van a entregar una FiO2, que es la fracción inspirada de oxígeno, mayor al 21%. Porque si fuera el 21%, para eso mejor me quedo respirando con mi propia nariz. ¿Ya? No va a ser una ayuda extra, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la finalidad de la oxigenoterapia? ¿Para qué sirve? ¿Por qué se la damos a los pacientes? ¿A qué va a ayudar? Oxígeno la sangre. Ya, a oxigenar la sangre solo. Y al oxigenar la sangre, ¿qué más oxigenamos entonces? ¿A qué ayuda a mantener oxigenado también? Porque la sangre pasa por varios lados, ¿cierto? Sí, órganos diana. Órganos. Si no tenemos oxígeno en el cuerpo, ¿qué pasa? Nos morimos. O nos vamos muriendo de a poco o nos morimos de sopetón. ¿Cierto? Ya. Entonces, la oxigenoterapia como dispositivo como tal se divide principalmente en dos grandes familias. ¿Ya? Vamos a hablar de oxigenoterapia, entonces es un porcentaje de FiO2 mayor al FiO2 ambiental que se le administra entonces a pacientes para poder compensar el déficit respiratorio que están teniendo. ¿Ya? ¿Ustedes en dónde lo van a ver expresado? ¿En qué parte del valor del control de signos vitales? ¿En qué parte lo van a ver expresado? ¿Cómo ustedes saben que al paciente le falta oxígeno? La saturación. En la saturación. ¿Ya? Entonces, por medio de la saturación, yo voy a ver o voy a observar si es que el paciente va a tener entonces, aparte de otros signos clínicos, si es que el paciente va a requerir o no oxigenoterapia. ¿Ya? Ahora, los dispositivos de oxigenoterapia se dividen en dos grandes familias. Dispositivos de alto flujo y dispositivos de bajo flujo. ¿Ya? Los dispositivos de alto flujo se caracterizan principalmente porque entregan una FiO2 exacta. ¿Ya? Entregan una FiO2 exacta. En cambio, los dispositivos de bajo flujo entregan una FiO2 aproximada, es inexacta. ¿Ya? Pasen. Ya, entonces, anótense en la lista, por favor. Ahí tienen la letra. Es importante que recuerden estos conceptos porque generalmente también lo tienden a confundir, ¿ya? Dispositivos de alto flujo, FiO2, exacta. Dispositivos de bajo flujo, FiO2, inexacta. ¿Ya? Esa es la principal diferencia entre los dos dispositivos. ¿Existen más diferencias? Sí, ¿ya? Pero la principal va a ser la exactitud con que se entrega la FiO2, ¿ya? Ahora, de los dispositivos de alto flujo, vamos a tener solo dos. Entre ellos, la MAF. Pónganse para acá. Está muy bien. La MAF. ¿La habían visto alguna vez? Sí. Ya, que esto obviamente va puesto acá.
Eso va puesto aquí y aquí va puesto el conector hacia la red de oxígeno, ¿ya? La MAF entonces es un dispositivo de alto flujo. Se llama MAF o también le llaman mascarilla Venturi. ¿Qué significa MAF? Mascarilla de alto flujo, ¿ya? Y el otro nombre que se utiliza es Venturi. Entonces ustedes le pueden decir, tráeme una Venturi o tráeme una MAF, ¿ya? Se refieren a este dispositivo. Entonces, este es un dispositivo de alto flujo. Y el otro que existe va a ser la CENAF, ¿ya? CENAF, que significa cánula nasal de alto flujo, ¿ya? Que se parece mucho a la naricera, que esta es como la más común y a la que todos hemos visto generalmente alguna vez en la vida, ¿ya? Solamente que la CENAF es más guatona. Todo es más guatón. Aquí tiene unos corrugados, el dispositivo que va dentro de la nariz también es más guatón, ¿ya? Y esto va conectado a una máquina en específico, ¿ya? Y la CENAF entonces también es un dispositivo de alto flujo, porque las dos se pueden programar, ¿ya? Tienen un sistema para programar la FIO2 de forma exacta. La CENAF tiene como una maquinita como más tecnológica. En cambio esta, si ustedes se fijan acá, tiene unos números, dice litros por minuto y aquí al lado dice porcentaje, ¿ya? ¿Ya? ¿La vieron? Al otro lado también sale lo mismo. Ustedes se fijan, sale por un lado y si ustedes la dan vuelta sale por otro lado, ¿ya? Este lado, por ejemplo, va de los 24% de FIO2 hasta el 30% de FIO2. En cambio, el lado de acá va del 35% de FIO2 a un 50% de FIO2. ¿Ya? Entonces, si se fijan, tienen lados distintos. Ahora, la MAF en específico tiene estos dos conectores, que dependiendo de cuál yo ponga, voy a dar entonces una FIO2 más alta o una FIO2 un poco más baja, ¿ya? Según la cantidad de litros. Ahora, estos dos dispositivos, para que no los confundan y sepan cuál es cuál, porque esto puede actuar como de alto o de bajo volumen o de alto o bajo flujo, ¿ya? No quiere decir, no afecta la exactitud, ¿ok? Ese es otro concepto aparte, ya para que no se confundan. Estos dos dispositivos entonces se dividen en bajo flujo y en alto flujo. ¿Cómo se van a acordar ustedes? Por medio de una técnica que es el verde como el pasto es bajo, blanco como el cielo es alto, ¿ya? Entonces ustedes se acuerdan, verde como el pasto es bajo, este es para abajo, blanco como el cielo, alto, ¿ya? Entonces, si se fijan acá llegan a cierto porcentaje, este llega hasta 50 y este llega hasta 30, entonces este es de bajo y este lado es de alto. ¿Por qué es importante que lo sepan? Porque las patitas van a encajar directamente en alguno de los dos lados. Si se fijan, este va a encajar de forma perfecta en el lado que llega hacia mayor precisión o mayor porcentaje, mejor dicho. Miren, si se fijan y uno las va girando, cae perfectamente en la configuración del porcentaje que yo estoy brindando a mi paciente. ¿Ya? Y por el otro lado, entonces, yo coloco este de aquí, que es esa patita de ahí la que tiene que dar la... Y ahí ustedes pueden ver que si uno lo va cambiando... Pareciera que no fuera de aquí. Ahí. ¿No tiene otro conector verde? No. Me da la sensación que este sería del más chiquitito. Ya no sé. Ya.
Pero esto se pone aquí, ¿cierto? Y va uno cambiando la configuración dependiendo de lo que nos vaya indicando el médico. ¿Ya? Si ustedes fuerzan y las ponen hacia los otros lados que no corresponden, las patitas se van a hacer tiras. ¿Ya? Entonces por eso tienen que saber cuál es la diferencia entre las dos. Verde como el pasto bajo, blanco como el cielo alto. ¿Ya? Entonces este dispositivo es un dispositivo de alto flujo porque entrega una FiO2 exacta. Si ustedes se fijan ya la puedo programar, pero puede entregar porcentajes de oxígeno igual bajos. ¿Ya? A eso se refiere, ¿ok? Eso entonces, bueno, y la CENAF no tenemos acá porque es un dispositivo que se tiende a ocupar más en unidades de mayor riesgo vital, unidades de paciente crítico, de la UTI, de la UCI, ¿ya? Cuando fue la pandemia, ahí se utilizó mucho la CENAF para los pacientes, que es un tipo entonces de oxigenoterapia de alto flujo, que significa entonces que es una FiO2 exacta, y entonces que funciona a presión positiva. ¿Qué se refiere? Que va entregando flujos así, va tirando, y ustedes lo escuchan como suena la máquina. Un dispositivo que generaba bastante incomodidad en los pacientes, pero se trataba de que lo toleraran lo mejor posible porque si no era un paso previo a que lo entubaran. Y ahí estaba mala la cosa. Ya, esa es la CENAF. ¿Ya? Si se fijan, es igual que la naricera, va conectado directo a la nariz, pero todas las máquinas y las mangueras son más guatonas. ¿Ya? Y va conectada entonces a una máquina en específico que es esta de acá. Que es esta de ahí. Con la pipacha, ¿no? Ya, esa de ahí. Y esa es la que yo puedo programar. Es como parecido a estos dispositivos que ocupan las personas que tienen apnea. Sí, se parece mucho. Los que tienen igual obesidad también. Sí, también. Es que por el mismo peso generan esta apnea del sueño en donde no pueden respirar. Se quedan pegados la noche que... Ya. Entonces, esos dos, tanto la mascarilla, la MAF como la CENAF, son los únicos dos dispositivos que entregan una FiO2 exacta, por tanto, son dispositivos de alto flujo. ¿Ya? Ahora, para los dispositivos de bajo flujo, tenemos varios dispositivos o varios tipos de mascarilla, ¿ya? Entre ellos la cánula nasal, que es el nombre original, ¿ya? Lo van a conocer como bigotera, naricera, pero el nombre original del dispositivo se llama cánula nasal, ¿ya? Van a conocer la mascarilla reservorio, que esta aparece harto, por ejemplo, cuando hay pacientes que están en paro, que requieren un porcentaje de FiO2 bastante más amplios, porque llega a concentraciones de casi el 100%, pero es un aproximado, por eso se considera entonces como un dispositivo de bajo flujo. La van a ver harto en las películas, a veces cuando llegan los pacientes y que le ponen la mascarilla, pero nunca inflan la bolsa, siempre la ponen así nomás. Ya, este dispositivo dentro de los cuidados, cada dispositivo tiene su cuidado específico. Antes de conectarlo al paciente siempre tienen que inflar la bolsa. Se conecta a la red de oxígeno, yo doy el oxígeno, espero que se infle la bolsa y la conecto. ¿Ya? Si se fijan, tienen distintos tipos de mascarilla, tanto para adaptación a pediátricos como a adultos. ¿Ya? Y este es lo mismo. Esta es la mascarilla simple, ¿ya? Que aquí solamente va conectado entonces a el conector simple, ¿ya? Y este es lo mismo que esto, ya mascarilla reservorio, ya que solamente que esta está nueva. Ya. Y este de acá, que se los presento, que antes no lo había tenido para mostrárselos, que esto es un halo. También es un dispositivo de oxigenoterapia, pero se utiliza en neonatos, ¿ya? Ustedes lo van a ver harto en las UCI o en la neo, en donde esto, como si se fijan, el bebé es muy chiquito, ¿ya? Se mueve mucho
Y tienen que pensar además que hay algunos bebés que nacen así de chiquititos, cuando son muy prematuros. Entonces requieren algunos requerimientos de oxígeno. Entonces, para no colocarle un dispositivo que no se va a adaptar a la cara, le ponen esto. Que esto va así. Y aquí se tapa con un pañito. A veces estos tienen una misma tapa, pero aquí generalmente le ponen el mismo bambino que trae los bebés, lo ponen aquí arriba. Y esto todo va conectado al mismo sistema como de la CENAF, ¿ya? Y esto también es un dispositivo de alto flujo, ¿ya? Porque también da una exactitud, es exacto la FIO2 que da, pero se ocupa solamente en neonatos, ¿ya? Y estos hoyitos de aquí vienen en distintos tamaños dependiendo si uno es más cabezón que otro, ¿ya? Eso, para que lo vieran y lo asimilaran. Ya, ahora, acá, todos los dispositivos, en las diapos que yo les subí de oxigenoterapia, ustedes van a ver que todos los dispositivos alcanzan una FIO2, ¿cierto? Según la cantidad de litros, alcanzan una FIO2 aproximada, ¿ya? Entonces, por ejemplo, se dice que esta mascarilla ustedes lo van a ver harto en pacientes que requieran altas concentraciones de oxígeno, por ejemplo, pacientes que estén en paro o que ya hayan salido recién del paro, pacientes que estén a punto de irse con alta celestial, también les ponen de esto, ¿ya? Porque se dice que este tipo de mascarilla llega a una concentración de FIO2 casi del 100%, ¿ya? Entonces, para evitar esta muerte por hipoxia que es como muy lenta a veces, entonces se le empiezan a dar estos requerimientos de oxígeno mayores a través de estos dispositivos, ¿ya? Pero todos tienen una FIO2 aproximada y, por ejemplo, esta llega a una FIO2 del 32%, se dice, en algunas literaturas dice que no llega más al del 26%, no sé, depende. Por eso son dispositivos de bajo flujo porque son todos inexactos, solamente es una FIO2 aproximada. Ahora, la oxigenoterapia se considera como, o el oxígeno mejor dicho, se considera como un medicamento, ¿ya? Por tanto, tiene que estar indicado por el médico. Ustedes no pueden ir y llegar y poner una MAF o un dispositivo de oxigenoterapia sin indicación del médico, ¿ya? Ustedes van a ver que en algunas ocasiones pacientes que estén ahí, que no ya vayan a irse a lo mejor con el alta celestial, y el médico no está, generalmente el que da la indicación es la enfermera y después la enfermera llama al médico para decir, doctor, le pusimos, el paciente está muy mal, está muy descompensado, ya se está yendo con todos los parámetros abajo, le pusimos una mascarilla reservorio a tantos litros. ¿Está bien? Sí, está bien. No, súbale un poquito más. ¿Ya? Y después el médico, ya, doctora, acuérdese de dejarme la indicación escrita, por favor. ¿Ya? Y uno le catetea hasta que deja la indicación escrita porque si no también cometeríamos un error. ¿Ya? Generalmente al final uno trabaja a pura confianza después con los médicos porque uno dice, ya esta sí sabe, entonces el médico después dice, no, sí está bien lo que hiciste, y te la dejo escrita. ¿Ya? Pero en sí el oxígeno es un medicamento, por tanto tiene que estar indicado por el médico. ¿Ya? El médico a ustedes les va a indicar la FIO2 que ustedes la van a dejar, ¿ya? Y el dispositivo generalmente también se los dejan escrito. Ahora, la oxigenoterapia como tal tiene que cumplir en total 6 principios, que también están escritos en su PowerPoint, ¿ya? Que están marcados en una diapo específica, con letra mayúscula, con negrita, así, pero fue contramarcado. Si está así, es porque se los van a preguntar, porque lo preguntamos en práctica clínica 2, lo preguntamos en práctica clínica 3, se lo preguntan como prueba de defensa de título, ¿ya? Entonces, siempre si ustedes se fijan, preguntas o cosas que yo voy a preguntar o que ustedes más debieran saber, yo de lo que más les destaco en los PowerPoint, ¿ya?
Y sobre todo con oxigenoterapia y nebulización, que son cosas que sí o sí van a hacer, tanto en APS como en atención secundaria o terciaria. ¿Ya? Entonces esto se lo tienen que saber al revés y al derecho. Oxigenoterapia entonces, bien digo, la oxigenoterapia tiene que cumplir en total 6 criterios. ¿Cuáles son? Indicado. Significa entonces que tiene que estar indicado por el médico porque el oxígeno es un medicamento. Tiene que estar monitorizado. ¿A qué se refiere eso? A que el paciente tiene que estar constantemente conectado a un monitor para ir evaluando entonces su saturación, su frecuencia cardíaca, respiratoria, ¿ya? Tiene que estar dosificado. ¿A qué se refiere con eso? A que tiene que estar pasando en la dosis indicada por el médico, ¿ya? Tiene que estar temperado. Hace referencia a que el oxígeno tiene que entregarse con una temperatura en específico, ¿ya? Que generalmente ese criterio se cumple mucho más en pacientes de extremas edades, por ejemplo los neonatos, por ejemplo adultos mayores o que estén conectados a una CENAP. En ese criterio como que sí o sí se tiene que cumplir, ¿ya? En otros dispositivos no se tiende a cumplir tanto, pero de igual manera tienen que sabérselo, ¿ya? Humidificado hace referencia entonces a que el oxígeno se tiene que entregar húmedo, porque el oxígeno es muy seco y quema. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Más que quemar, va a empezar a generar entonces lesiones en la mucosa nasal, ¿ya? Al igual que la temperatura. No sé si a ustedes les pasó que cuando eran estudiantes estaban en el colegio, el profe de educación física, a veces uno le tocaba educación física a las primeras horas de la mañana en invierno, cuando hace frío y te mandaban a trotar, ¿ya? Si el aire está muy frío y además de eso sumémosle que a lo mejor estuviera muy seco y yo iba trotando, después de que terminaba de trotar, a mí por lo menos me dolía todo el tiempo. Sí. Y uno sentía como el pecho apretado, así, ¿ya? Entonces es por eso mismo, porque el oxígeno está muy frío, porque además está muy seco. Ya, por ejemplo, para el norte, cuando yo también viví en la zona norte del país, y ahí el oxígeno es muy seco porque entre que está caliente pero muy seco. Entonces también genera irritación de las vías aéreas, ¿ya? Imagínense este dispositivo puesto en un paciente todo el tiempo, porque esto es un dispositivo que no sabemos cuánto tiempo va a estar puesto, puede estar puesto toda la vida en un paciente, ¿ya? No tiene un tiempo estimado. Entonces, piensen que este dispositivo va a estar puesto todo el tiempo en el paciente. Va a empezar a generar lesiones, ¿ya? Al generar lesiones, entonces puede generar una epistaxis. ¿Qué es la epistaxis? Hemorragia nasal. Hemorragia nasal o sangrado nasal, ¿ya? Entonces, esa es una de las consecuencias. Continuo. Y ese era el último que me faltaba, ¿ya? Continuo hace referencia a que el tratamiento tiene que administrarse de forma continua, ¿ya? Ustedes van a ver que a veces los pacientes en la noche están con estos dispositivos y la mascarilla después está puesta acá, está puesta acá, está puesta acá, en cualquier lado menos en donde tiene que estar. Se perdió la continuidad del tratamiento, ¿ya? Entonces, o esta misma narizera, a veces los pacientes ya después se aburren de dejarla ahí y se la ponen para acá. Así le van a hacer súper bien, ¿ya? Entonces, se hace referencia a que hay que seguir una continuidad del tratamiento para que sea efectivo, ¿ya? Por ejemplo, van a haber pacientes que estén con este tipo de dispositivos y van a almorzar. Ustedes tienen que asistirlo para que ellos se alimenten. Entonces, ¿cómo ustedes van a sacar esto? Porque si lo saco, ya se pierde la continuidad. ¿Qué podríamos hacer? Por el lado. ¿Lo puedo pasar a otro dispositivo que me sea más cómodo para comer? Y después lo vuelvo a dejar con el dispositivo que tenía puesto antes. Porque este cubre nariz y boca, entonces yo no puedo comer, ¿cierto? Entonces, en ese tipo de situaciones, ustedes pueden pasarlo a un dispositivo de una FIO2 un poquito más baja, como este de acá, le dan más guataje nomás, y siguen alimentando al paciente y una vez que termine lo vuelven a pasar al dispositivo que corresponde con la dosis que corresponde. ¿Se fijan? Ya. Entonces, haciendo recapitulación, la oxigenoterapia es
Un procedimiento que se utiliza principalmente entonces para entregar una FiO2 mayor al ambiental y poder compensar entonces esta insuficiencia o déficit ventilatorio que está sufriendo el paciente. ¿Ya? Acuérdense, ¿por qué eso es importante, suplir eso? ¿Qué es lo que pasa en los pacientes cuando están todo el tiempo o en un tiempo mantenido tratando de compensar una FiO2 o la entrada de oxígeno? Empieza a ser así, ¿cierto? Ya, y empieza a utilizar músculos que no eran los comunes, ¿cierto? ¿Cuál lo utilizaban? Lo vimos en clase. ¿Cómo se llaman estos? Intercostales. Y después empezaba a subir y empezaba a utilizar su clave y así. Ustedes van a ver que hace esto y mueve aquí. ¿Ya? Esos músculos no se utilizan para la respiración comúnmente. Entonces el cuerpo después se va a cansar. Y pasamos de un déficit respiratorio a una insuficiencia respiratoria, en donde en principio yo voy a ver que todos los parámetros están al alza, taquipnea, o mejor dicho, polipnea, ¿ya? Taquicardia, y a lo mejor la saturación se mantiene constante, ¿ya? Pero después el paciente va a empezar a una insuficiencia respiratoria, donde todos los parámetros y el cuerpo está tan cansado de hacer esto ya por mucho tiempo que yo no le administré oxígeno para tratar de compensar lo que ya estaba generando, entonces todos los parámetros van a ir a la baja. Y ese paciente va a empezar a desaturar, a desaturar, a desaturar hasta llegar a 0, paro respiratorio. Por eso es importante el uso de estos dispositivos, ¿ya? Porque ayudan entonces a compensar, a ayudar, a entregar el oxígeno que el cuerpo todavía no está siendo capaz de entrar, ¿ya? La oxigenoterapia entonces se divide en dos tipos de dispositivos, de alto flujo y de bajo flujo. Los de alto flujo entregan una FiO2 exacta, los de bajo flujo una FiO2 inexacta, ¿ya? La oxigenoterapia tiene que cumplir en total 6 criterios: indicado, monitorizado, temperado, humidificado, dosificado y continuo, ¿ya? Esos entonces son los 6 criterios que tiene que cumplir la oxigenoterapia. Ahora entonces vamos a ir a armar la bandeja para poder entregar esta oxigenoterapia a un paciente. Vamos a hacerlo con el dispositivo más común, que es la cánula nasal, ¿ya? Para eso